La literatura griega clásica comprende aquella literatura escrita en griego antiguo y comenzó con dos grandes autores, Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, y Hesíodo, autor del poema de Didáctico Teogenia, exposición de la genealogía de los dioses griegos. El surgimiento de la poesía lírica es un género literario poético cantado donde el tipo de poesía y composición métrica eran variados, que tenía diferentes denominaciones que eran monodia, iambo y alegia y lírico coral. La monodia era interpretada por una sola persona y sus representantes más sobresalientes fueron Safo, Alceo, Arquiloco y Anacreonte. El iambo y la alegia se utilizaban para composiciones más cortas de contenido más sátrico y procaz. Los poetas de este género lírico son Arquiloco, Simónides, Solón y Teo. La poesía lírica coral se reservaba para las grandes festividades y era interpretada por coros. Los poetas más famosos que la compusieron fueron Píndaro y Bakílides. En el siglo V, era clásica, surge el drama y la comedia, que surgieron del culto a Dionisio, pero la literatura griega no solo trata de cantos y poesía, también trata de historia. Dos grandes autores de la época clásica sobresalen por sus obras: Heródoto, llamado el padre de la historia, y Túcides, que fue un estratega durante la guerra de Peloponeso. Regresando el tiempo, al siglo IV a.C., se admiran los mayores logros de la prosa en la filosofía, y tres grandes filósofos sobresalen: Sócrates, Platón y Aristóteles, y la manera de pensar de los tres hoy en día sigue influyendo sobre cuestiones tanto científicas como filosóficas, y gracias a ella surgieron grandes oradores, Isócrates, Demóstenes y Esquines. La literatura helenística comprende el periodo que se desarrolla desde Alejandro y sus conquistas, más el periodo llamado romano, cuando Grecia y muchos de los reinos helenísticos se convierten en provincias romanas. El idioma griego se convirtió en la lengua universal de la cultura y cambió a ser conocido como koiné, y se advierte que durante este periodo había una falta de originalidad creadora. Pasó el tiempo y surgieron nuevos géneros autores. Timeo de Taraumenio, historiador griego, Meandro, representa la comedia nueva. Fue muy imitado por Plauto y Terencia. Solo se conserva íntegro el Misántropo. Eratóstenes escribió sobre la astronomía y geografía, pero su obra se conoce sobre todo por sus resúmenes posteriores. Una de las más valiosas contribuciones del periodo helenístico fue la traducción del Antiguo Testamento al griego, dando un salto a otro género literario. La novela bizantina, o libros de aventuras peregrinas, es uno de los principales tipos de prosa narrativa. La expresión designa un tipo de relato surgido en la literatura griega y cuya estructura y argumento responden a un esquema común. Dos jóvenes amantes que desean casarse encuentran graves obstáculos que los impiden. Forzada la separación, viajes peligrosos, naufragios, cautiverio, etc. Hasta que, finalmente, consiguen la realización de sus anhelos al encontrarse y comprobar con satisfacción que su amor permaneció fiel. La literatura bizantina parte de cuatro elementos culturales distintos: el griego, el cristiano, el romano y el occidental, cuyo carácter se combina. Avanzando en el tiempo, llegamos a la literatura griega moderna. La literatura griega moderna es aquella escrita en griego moderno y surgió en el siglo XV y continuó con la literatura griega contemporánea a partir del siglo XIX. Con la independencia de Grecia, se produjo un renacimiento de su literatura. Un poeta que sobresalió en esta época fue Aristóteles Valoritis, famoso por el vigor de sus imágenes descriptivas en griego demótico. La poesía y la prosa fueron modernizando hasta llegar a lo que se conoce como parte de la estructura y composición de las grandes obras literarias, y por todas las transformaciones es que la literatura tuvo que pasar a través del tiempo.